pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Leer la Biblia te transformará. Continuemos con nuestra lectura bíblica diaria. Sigue el calendario. Hoy disfrutamos del libro de los Hechos. El Ministerio Infantil Casa sobre la Roca invita a tus niños y jóvenes a los devocionales. Todos los sábados. Sé parte de Los Corderitos de 9 a 10 a.m. o de Los Amigos de Jesús de 10 a 11 a.m. Anima y ayuda a conectar a tus niños a este tiempo hermoso. Conéctese con nosotros todos los miércoles a través de Zoom a las 6 p.m. No se pierda este tiempo de comunión con los hermanos, donde compartimos la palabra de Dios, alabanza y oración. Y los domingos a las 10 a.m. por YouTube y Facebook. Comparte nuestras reuniones a tus amigos y familiares para seguir llevando el mensaje del Evangelio. ¿Recuerda las resoluciones de corazón que hablamos en el mes de marzo? ¿Cuáles eran las suyas para este año 2021? ¿Cómo le ha ido? Si usted las ha olvidado, recuerde su compromiso para este año y retome su reto. Si va en buena marcha, siga adelante. No desmaye y sea fuerte y valiente. Esta semana celebramos el Día del Padre. Si usted tiene la bendición de tener a su padre a su lado, dele gracias a Dios y hónrele en este día con un detalle especial para reconocer su papel en su vida. Sobre todo, le damos gracias a Dios por ser nuestro Padre Celestial, quien nos adoptó como hijos verdaderos. Oremos por nuestro país, por justicia y transparencia. Este domingo, que Dios tome el control de este tiempo de votaciones. Sigamos intercediendo en oración los unos por los otros. Si usted tiene una petición de oración, le animamos a que pueda comunicarse con el Pastor David o con uno de los hermanos del grupo de intercesión. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la reunión virtual de la Iglesia Jubileo Internacional. Es un placer para nosotros poder entrar al corazón de su hogar a través de este medio. Este día quiero compartir con ustedes el versículo que ha sido lema para nuestro año escolar, que se encuentra en Josué 1:8 y 9, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios nos dice que seamos fuertes y seamos muy valientes, pero que también, si nosotros no permitimos que su palabra sea parte de nosotros, que siempre la mantenemos y la meditemos, dice su palabra que todo nos saldrá bien. Este día le animo a que usted pueda compartir con su familia, allí en su hogar, de todas las enseñanzas que Dios trae para usted y para mí, a través de la palabra de cada una de las participaciones, y podamos aprender cada día más y gozarnos en su presencia, porque entonces dice todo nos saldrá bien. Muchas bendiciones.
instante de tu amor, el deseo de tu gloria, ni nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu paz, de tu poder. Hambre que duele, que me quita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti y de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que me quita, que desespera por ti. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un deseo de tu gloria, ni por nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que me quita, que desespera por ti. Tengo hambre de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que me quita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Bueno, buenos días, que el Señor les bendiga. Y hoy vamos a ver Capernaum a Jerusalén para las Pascuas. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que hace al Padre, porque todo lo que el Padre hace también hace el Hijo igualmente. Amén. Entonces el ejemplo del testimonio de Jesús me ayuda cuando participamos en actividades sociales dentro de la comunidad.
porque doy a conocer lo que soy en Cristo. ¿Qué somos nosotros en Cristo? Somos sus hijos amados, Amén, somos sus hijos amados, muy bien, somos escogidos por Él. muy bien. Somos nueva criatura. Y para obtener todo eso, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ser obedientes. Muy bien, ser obedientes. Aceptarlo en nuestro corazón. Muy bien, linda. Y la palabra nos dice de que Él hace lo que ve en el Padre, ¿verdad? O sea, de Sí. que Él ve el ejemplo en su Padre, así como Saraí ve en su mamá Jocelyn y ella quiere hacer lo que hace su mamá. Como Kevin hace lo que él ve en su mamá o en su papá, hermano Juan Carlos, como hace Carmencita de sus padres, como hace Linda, Javier, cada uno de ustedes lo que hace, lo que ven en sus padres quieren también hacerlo, ¿verdad? Ojalá que el Señor nos llama a que seamos buenos ejemplos, porque si el niño quiere hacer lo que ve en su padre, pero si el padre anda torcido, entonces torcidos van a ir ellos también, ¿verdad? Porque el Señor dice ahí en su palabra, yo hago lo que veo de mi Padre. Entonces, que nosotros seamos buenos ejemplos para los hijos, para los que vienen detrás de nosotros. ¿Cómo se dio a conocer Jesús cuando Él vino? Sanando a enfermos, Cuando convirtió el agua en vino, que fue su primer milagro. bien. Hablando en parábolas, así enseñaba Él también, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo entró en un asno, un burrito, dice, y la gente lo alababa, lo exaltaban al Señor Jesús, ¿verdad? Y así empezó a hacer Él milagros. ¿Ustedes me pueden ayudar a dar una actividad que se celebra en nuestro país? La Semana Santa. Ah, muy bien, ya se acerca, ¿verdad? Pero un montón de gente ya ha olvidado esto y ya como que la Semana Santa ya la toman como un momento de vacaciones, irse a la playa, irse a todos los lugares y ya se les olvidó lo que exactamente significa la Semana Santa. Muy bien, eso es cierto, pero nosotros que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros tenemos que agradarle al Señor, que nuestro agrado para el Señor sea como cada día sea una sonrisa en su rostro. Ese es nuestro mayor anhelo, ¿verdad? Cada día esforzarnos por agradarle al Señor haciendo el bien y buscando su rostro cada día. Muchas veces es difícil, pero el Señor siempre está con nosotros. Solo nosotros tenemos que darle ese espacio en nuestro corazón para que el Señor entre dentro de nosotros. Amén. Bueno, en este caso que se vino la pandemia, que hay mucha aglomeración de personas en los lugares, todo se vuelve muy comercial y eso hace que las personas no recuerden el significado. Pues ahora que ya entiendo, ¿verdad?, que en realidad es la salvación, yo valoro más el sacrificio de Jesucristo en la cruz y decir, esto pasó y pasó y lo seguimos azotando cada vez que nosotros tenemos malas actitudes, lo seguimos clavando cada vez que nosotros le fallamos, ¿verdad? Entonces, ahora lo veo como un ejemplo, como dice la palabra, ¿verdad? Que él dio testimonio de su vida para que muchos nos acercáramos a él, para que muchos creyéramos y le siguiéramos, ¿verdad? Entonces, en este caso, hermana María y estimados jóvenes y compañeras maestras, hermanas, en este caso, pues Jesucristo viene a recordarnos o pedirnos que estemos preparados para la Pascua, ¿verdad? No diríamos de Capernaum a Jerusalén, sino de Jubileo a Jerusalén. Pero como los hijos amados de Jesucristo, siguiéndolo, no solamente entregándolo y hasta ahí llegó mi parte y me hago a un lado. Ya cuando vemos, como dice mi Nancy, ya el punto clave, nos hacemos a un lado porque esa parte no me gusta. Entonces no, sino que como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos hermanos de Jesucristo, estar ahí en todo momento pensando de que ese sacrificio al cual Jesucristo iba a ser presentado es el que me iba a dar la apertura para poder ser salvo, para poder considerarme verdaderamente hijo de Dios y poder entender todo lo que pasó para darnos libertad, para darnos ese perdón de nuestro pecado. Imagínense qué bonito es. Me encanta cuando dice que Él llevó sobre sus espaldas todos los pecados y nuestras enfermedades. Tuvo el cuidado no solo de nuestro pecado, sino también nuestro
nuestro físico, ¿verdad? Nuestro estado físico, así como sanó al paralítico cuando les decía, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Pero también recibe la sanidad de tu cuerpo. Entonces, qué lindo es el Señor. De tantas cosas tiene cuidado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Hacerle la apertura de nuestro corazón y recibir a Jesucristo como se lo merece, darle el lugar que Él se merece. Y pensar pues que sí, esas escenas están grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón de tristeza, pero que diga, pero yo lo hice sufrir, fue por mí que él pasó todo eso, ¿verdad? Yo no voy a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, para reflexionar, hermano. Le agradecemos al Señor porque nosotros tenemos que tener otro concepto. Nuestra mirada tiene que estar firme y fija en el Señor Jesucristo. Nuestra actitud tiene que ser una actitud agradable para el Señor. Entonces, cada día nosotros tenemos que levantarnos y esforzarnos por agradarle al Señor. Entonces, ¿cómo nosotros queremos que el Señor tenga una sonrisa en su rostro? Agradándole, aunque sea muchas veces difícil, pero el Señor siempre está con nosotros. Pase lo que pase, Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Reconocer cada día que somos pecadores. Reconocer que cada día fallamos. Pero también tenemos que reconocer que el Señor nos ama y siempre va a estar con nosotros. No solo porque fallemos es que nos vamos a quedar ahí. Ya fallé, no voy a buscar al Señor. Es cuando más lo tenemos que buscar. Ya nosotros tenemos que tener eso dentro de nuestro corazón. Fallamos, pedimos perdón, seguimos adelante y no volvemos a cometer el pecado. Entonces yo les animo a cada uno de ustedes y me animo yo misma a buscar al Señor Jesucristo con todo mi corazón, con amor. Si nosotros buscamos al Señor Jesucristo con amor, todo va a ser fácil. Pero si nosotros estamos porque mi mamá me está diciendo, busca al Señor, aceptar al Señor Jesucristo, entonces no vamos a hacerlo con amor, sino porque nos están diciendo, hagámoslo. Ya este tiempo nosotros tenemos un conocimiento de que quién es el Señor Jesucristo, qué queremos en nuestra vida, porque ya son grandes, entonces ya ustedes saben lo que quieren en su vida. Entonces, yo les animo que busquemos cada día al Señor y que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, aunque sea difícil. Entonces, el Señor siempre va a estar con nosotros y agradémoslo lo más que podamos, esforcémonos y amémoslo más a Él. Cuando nosotros lo amamos, todo va a ser fácil y todo va a tener una dirección firme. Que nuestro corazón tenga esa limpieza necesaria para que venga a morar el Espíritu Santo. Acuérdense que a Él no le gusta estar en un lugar sucio, así como nuestra casa, ¿verdad? Que siempre estamos pasando el trapito, que la escobita y que todo debe estar en su lugar. Así el Señor Jesucristo quiere que nuestra vida esté limpia para que Él pueda morar en nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué gozo poder compartir juntos este tiempo. Queremos en esta ocasión tratar de alguna forma de compartir de manera distinta. Quiero que tengamos una pequeña conversación, que ustedes puedan considerar lo que hoy el Señor quiere compartirnos y podamos meditar en ello. Podamos pensar en ello. Por supuesto, a pesar de la distancia, usted puede darse sus propias respuestas. Qué necesario, hermanos, es entender, es comprender, es estar seguro de que está siguiendo las instrucciones debidamente, correctamente, adecuadamente, porque por supuesto cada uno de nosotros tendrá como finalidad alcanzar la victoria, alcanzar la respuesta, lograr el propósito o el objetivo. Pero si nosotros no estamos entendiendo, si nosotros no nos estamos guiando correctamente a causa de la falta de comprensión, entonces será muy difícil alcanzar la finalidad. En el libro de Hechos, que es el libro que estamos leyendo, en los primeros capítulos, encontramos esa obra majestuosa, perfecta,
del Señor a través del Espíritu Santo. Este libro, hermanos, habla de las proezas, del poder del Espíritu Santo. Por supuesto, en la gracia y misericordia de Dios, eligiendo hombres de Dios para llevar a cabo la obra. Y yo quiero, hermanos, que pensemos por un momento la última vez que compartíamos de la lectura del libro de Hechos, y por cierto, animarles a seguir la lectura, animarles a seguir leyendo el libro hasta el final. Y por qué no, estos libros deberían de leerse en repetidas ocasiones. Y sobre todo, yo creo que es muy adecuado que nosotros volvamos a leer algunos de los capítulos que nos gustan. Eso nos ayudaría a recordarlo mejor. Saben, en los primeros capítulos nosotros encontramos que los discípulos no lograron entender con claridad cuál era verdaderamente el mensaje que el Señor les estaba compartiendo desde el principio que los llamó. Él estaba hablándoles del reino de Dios. Él les estaba hablando de qué verdaderamente es el propósito espiritual con el que Él, a través de su obra, quiere alcanzar y salvar a todos los que se habían perdido. Y hasta ese momento ellos no pueden entenderlo. Cuando el Señor Jesucristo resucita, nos damos cuenta que los discípulos aparentemente se sienten solos. Hay un ejemplo muy interesante en el libro de Lucas, y por cierto recordarles que el libro de Hechos y el libro de Lucas fueron escritos por Lucas. Así que ese es un detalle para recordar. Si nosotros consideramos, prácticamente este sería un libro en 2 tomos, Lucas y Hechos. Yo quiero tomar una referencia de Lucas capítulo 24, verso 13, para también poder nosotros entender, o por lo menos buscar la manera diligente y responsable para lograr tener mucha más claridad de lo que es el mensaje de la palabra en esta ocasión para nuestras vidas. San Lucas 24, verso 13 en adelante. Vamos a leer algunos versos. He aquí, 2 de ellos iban en el camino el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mientras vamos, hermanos, avanzando en la lectura, el propósito, lo que quiero animarles a considerar es que hasta ese momento, después de haber hecho la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, pero no solamente eso, sino caminar con los discípulos todo ese tiempo, tratando de explicarles, tratando de enseñarles, tratando de dirigirlos, guiarles, tratando de hacerles entender cuál era el propósito de su visitación en el mundo, ellos todavía no podían lograr entender. Qué difícil, hermanos, es cuando nosotros estamos en la iglesia y de alguna forma nos sentimos motivados a querer servir, pero no podemos entender cuál es el propósito, cuál es la finalidad del servicio dentro de la iglesia, de la congregación. No podemos entender con claridad cuál es el propósito de esa comunidad cristiana en un determinado lugar en donde estamos ubicados y cómo nosotros podemos participar para que esa participación nuestra sea de beneficio
y no sea una dificultad o atraso. Los discípulos a este momento, hermanos, todavía no podían entender que el reino de los cielos es espiritual, que la obra de Cristo iba a buscar y salvar lo perdido para una bendición espiritual, una que trasciende a la salvación eterna. Hermanos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y ciertamente el cuerpo perece y vuelve al polvo, como dice la palabra, de donde era, pero el espíritu y el alma vuelven a Dios, y esa es nuestra eternidad. Nosotros, hermanos, debemos considerar entonces que se debe de entender con claridad, con mucha claridad, cuál es el propósito de la iglesia, el mensaje de Cristo, y cómo nosotros podemos bendecir y ser bendecidos, sobre todo con el propósito de agradar a Dios. Estos hombres que caminaban hacia Emaús iban tristes. El Señor Jesús les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Hermanos, ellos no habían entendido que la obra había sido efectuada y que había sido perfecta, que el sacrificio de Cristo Jesús había alcanzado las demandas del Padre y ahora había una brecha estrecha y abierta entre el cielo y la tierra. La salvación ahora era una realidad y ellos estaban tristes porque no entendían. A veces, hermanos, nos pasa igual. Estamos en la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Procuramos, por supuesto, declarar que ciertamente somos de Dios. Tenemos la salvación, la obra perfecta, la sangre preciosa de Cristo ha sido derramada a favor nuestro. Y nosotros estamos tristes. Y sin entender, no estamos acuerpando el trabajo del ministerio por medio de la labor de la iglesia, sino que en nuestra confusión estamos yendo en una dirección equivocada. Qué importante, hermano, es entonces entender. Ahora, el Señor dice que el Espíritu Santo nos hará entender. Cuando el Señor Jesús habla a los discípulos y habla que es necesario, que Él tiene que ascender al cielo, pero que no nos dejará solos, sino que el Espíritu Santo estará con nosotros. Él les hará entender. Hay tanto, hermano, que compartir. Quiero que tratemos de avanzar un poco más y en esta ocasión solo quería que tuviéramos este tiempo como una pequeña conversación para que tú analices estas cosas de esta manera. Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Verso 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel.
Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermano, como dimos inicio, qué necesario es poder entender. Dice que les abrió el entendimiento al final, para que comprendiesen, para que entendiesen lo que ya estaba escrito, que Él les había enseñado, para que finalmente se dieran cuenta de que todo lo planificado había salido perfecto y que no había que estar tristes sino celebrando, porque ahora había un plan de bendición y salvación para todos los que creen en Cristo Jesús. Ay, hermanos, amados, ¿cuántos de nosotros confundidos en vez de celebrar lloramos? ¿Cuántos de nosotros confundidos, sin comprensión de las cosas, en vez de disfrutar plenamente nuestra salvación y ocuparnos de ella y disfrutar en la plena comunión con la acción de poder llevar esta obra de bendición y ser testigos del Señor, compartiendo? Quiero, hermanos, que vayamos entonces al libro de Hechos, y leamos del verso 3 del capítulo 1 en adelante. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Volvemos, hermanos, nuevamente. Después de haber efectuado la obra poderosa de salvación, haber sido crucificado, sepultado, resucitado, haber agradado al Padre en obediencia, y a causa o por medio de Él haber abierto la oportunidad de salvación, la obra estaba efectuada, perfecta, para que todos los discípulos pudiesen gozarse, alegrarse y transmitir esa bendición de salvación con libertad. Ellos estaban tristes. Y no solamente eso, sino que le hacen una pregunta que yo me imagino que en ese momento nuevamente nos da la oportunidad de considerar que ellos todavía no entendían cuál era el propósito y no entendían a cabalidad todavía en ese momento cuál era su participación, llamados por el Señor para servir. Y ellos dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Una pregunta fuera de lugar, una pregunta inadecuada, que daba nada más a conocer que ellos todavía no entendían. Hermanos, qué difícil es cuando no entendemos. Ahora, vamos un poco más adelante. El Señor Jesucristo en el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A pesar de los pesares, la gran misericordia de Dios y el propósito divino de Dios para poder hacer la obra y darle continuidad a lo que ya se había empezado para salvar al mundo, iba a capacitar a los discípulos por medio del Espíritu Santo que ellos recibirían.
Y ese cambio, hermanos, de la iglesia, ese cambio poderoso, iba a darles la oportunidad de ir acompañados, de no estar solos, sino que el Espíritu Santo iba a ir abriendo brecha, iba a ir tocando corazones, iba a ir haciendo la obra para agradar así finalmente las demandas totales y absolutas de un Dios poderoso y santo. No estaban solos, a pesar de no entender. Y me seréis testigos. En este caso, el propósito del Señor, que todos conozcan la oportunidad de salvación, vengan arrepentidos, sean perdonados y sean salvos. Ahora, qué necesario, hermanos, es entender. Qué necesario, hermanos, es que nosotros seamos testigos que hablan en efectividad, que hablan verdad, que son contundentes, que tienen el conocimiento y el entendimiento de lo que hoy estamos procurando para bendecir y servir al Señor y alcanzar a aquellos que todavía no le conocen. Qué importancia, hermanos. Ahora, ¿saben qué interesante? Los discípulos fueron llamados por el Señor Jesús. Uno de ellos se perdió. La palabra dice que ninguno de los que me diste, dijo el Señor Jesucristo, se ha perdido, excepto uno, el de perdición, Judas. Él, después de haber cometido un error, en vez de buscar el arrepentimiento, cometió un segundo error peor que el primero y se suicidó. Terrible decisión, lamentable. Posteriormente, en el libro de Hechos, nosotros encontramos que los discípulos, juntos y motivados por el apóstol Pedro, estaban tratando de encontrar al discípulo que iba a ocupar esa posición que Judas dejó. Mire qué interesante. En el Antiguo Testamento se manejaba echar suertes. Se echaban suertes para elegir ciertas cosas que finalmente tendrían como parte de la respuesta de Dios esa aceptación delante de los que procuraban una respuesta. Y eso es exactamente lo que Pedro motivó al grupo a hacer. Buscar a alguien que sustituyera a Judas, que se había perdido. Pero miren qué interesante cómo la iglesia va cambiando, cómo la iglesia va teniendo que considerar y entender mejor cuál es el plan de Dios. Pero aún así es difícil. Incluso los mismos discípulos que estaban tan cerca de Jesús y escuchaban el testimonio directamente de Él, estaban confundidos. Ellos echan suerte y eligen a Matías. Pero cuando echan suerte, hermanos, ellos ya tienen el Espíritu Santo de parte de ellos, ya está acompañándoles. Esa es una transición. Nosotros, hermanos, a veces confundidos, queremos seguir echando suertes para tener respuestas. Una práctica del pasado que ya quedó abolida, porque ahora ya no necesitamos echar suertes, porque nosotros tenemos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ahora nosotros podemos acudir al Espíritu Santo para tener respuesta. Eligieron a Matías como el sustituto. Si hubieran esperado, si hubieran pedido al Espíritu Santo, seguramente quien era el sustituto era uno que había dado demostraciones de su trabajo, demostraciones contundentes de que ciertamente entendía la obra y la había hecho suya al grado de entregarse por completo para ser un testigo poderoso para crecimiento del reino de Dios en este mundo. Salvación para muchos que escuchaban el testimonio de este hombre, el apóstol Pablo. Si los discípulos de repente hubieran pedido consejo del Espíritu Santo y hubieran tenido paciencia, tendríamos una historia distinta. Ahora, si comparamos el testimonio, ese testigo fiel, ese testigo que dio referencias contundentes de responsabilidad, con lo que pudo haber hecho o marcado Matías, tendremos claridad que en efecto nosotros no podemos seguir echando suertes. Nosotros no podemos seguir sin entender el propósito de Dios en nuestras vidas.
Nosotros no podemos seguir participando de forma equivocada, sin rumbo alguno, sin tener ninguna respuesta, sin gozarnos o alegrarnos de ser parte del cuerpo de Cristo, sin decir ser salvos y ser hijos de Dios y vivir vidas derrotadas. No podemos. Pidámosle al Señor: Señor, quita la veladura de nuestros ojos y haznos entender que el avivamiento empiece en mi propio corazón y no en el hecho de que levante mi dedo, señale a uno de los miembros de mi congregación, pidiéndole a esa persona o a esa familia que den un testimonio o que hagan o que de alguna u otra manera impacten mi vida, cuando debería ser yo quien tengo que impactar. Quiero, hermanos, animarles entonces. Sigamos con la lectura del libro de los Hechos. Saquémosle provecho. Consideremos que es vital entender y conocer y tener claridad del propósito de Dios en nuestras vidas a través de su palabra y del llamado de Dios a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Seamos dignos testigos del Señor. No nos prestemos a ser testigos falsos, porque habrá condenación, sino que disfrutemos a plenitud de la búsqueda de la presencia del Señor, el conocimiento de Él, a través de compartir, a través de la comunión de los hermanos, para poder nosotros animarnos y acuerparnos como el mismo cuerpo de Cristo y poder entonces visualizar cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, y disfrutemos compartiendo. El crecimiento de la iglesia dependerá de ese avivamiento de tu propio corazón, y que te responsabilices a ser testigo, pero un testigo que entiende el propósito de Dios. Un testigo que en el pleno conocimiento de esta verdad, de esta realidad, se apasiona por compartir. Se apasiona por compartir en casa, en familia, y va por la comunidad, por la calle, y comparte en su ciudad, comparte en su departamento, comparte en su país y hasta lo último de la tierra. Que el Señor te bendiga y nos ayude para poder continuar haciendo la obra, siendo testigos de que Jesucristo ha satisfecho las demandas de Dios Padre a través de su obra preciosa, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, perdonando, salvando, restaurando, y que hoy podamos con gozo y alegría gozarnos porque somos salvos en Cristo Jesús, pero que verdaderamente el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos y que podamos alcanzar la vida de otros, empezando por nuestro propio corazón. Que el Señor te bendiga. Como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo
que soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, que soy hijo de Dios. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Hola hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a interceder por las peticiones de oración y quiero que me acompañen a leer un versículo que se encuentra en San Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y algo pidiereis en mi nombre yo lo haré. Ahora vamos a leer las peticiones de oración. La hermana Miriam Rodríguez pide por la vida de su papá Lázaro Bonilla, por cobertura y salud y que el Señor siga dándole las fuerzas para seguir adelante. La hermana Gaby Arevalo pide oración por cobertura espiritual en su casa, por su vida y por su salud y por la vida de sus vecinos. La hermana Janet pide para que Dios siga guardando a su familia, que gocen de salud tanto física como espiritual en el nombre de Jesús. La hermana Belinda pide para que el Señor sea pasando su mano de sanidad por la vida de su mamá. La hermana Vicky pide por su salud y para que los resultados de los exámenes todo les salga bien. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pues vamos a orar por estas peticiones de oración. Inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, Padre Santo de Misericordia, le damos gracias, Padre, por darnos una oportunidad más de vida en la tierra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú guardándonos, bendiciéndonos y protegiéndonos cada día, Señor. Que nos moldees según a tu voluntad, Señor.
Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para seguir el camino suyo, Señor, sabiendo que muchas veces nos desviamos, pero te pedimos sabiduría y entendimiento. Padre Santo de Misericordia, le pedimos que perdone cada uno de nuestros pecados, Señor, que seas tú, Señor, guardando a cada uno de los miembros de la Iglesia Jubileo Internacional, Señor, a cada una de las personas que están enfermas, Señor. Sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, y le agradecemos. Sé tú, Señor, protegiéndonos cada día, Señor. Sé tú, Señor, dándonos esa salud, Padre Santo, y esa sabiduría y entendimiento que tenemos que tener. Señor Jesús, te pedimos que seas tú guiándonos, Padre. Señor, le agradecemos, Padre, porque sabemos que tú nos das vida, Señor, y tú siempre estás con nosotros. Gracias por tu amor infinito que tú nos tienes, Señor, y te pedimos que tú, Señor Jesucristo, toque y llene nuestras vidas de ti, Señor. Queremos más de ti, Padre Santo. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos un equipo. El Señor nos dio la oportunidad de ser una familia. Nos llamó, Él te llamó a ti, permitió que tú nacieras en este hogar. Y a ti y a cada uno de nosotros. Tenemos a Padre con nosotros. Y Él ha sido elegido en la generación anterior a ustedes para que Él trajera ese mensaje de bendición a nuestra casa y nos ayudara a seguir adelante. Por eso que somos un equipo. Ahora, al principio del año, todos decidimos que iban a haber algunas decisiones que íbamos a tomar para mejorar. Queremos evaluarlo y compartirlo de nuevo. ¿Cuáles son las resoluciones que tomamos? ¿Podemos recordarlas? Bueno, yo puedo empezar con la resolución. Cuando estaba mi esposa, habíamos decidido que íbamos a llevar el Evangelio a más personas, porque tal vez el año anterior no lo hicimos también, nos faltó mucho. Entonces la resolución era llevar el Evangelio, y ella estaba siempre animándome, y cuando había una llamada telefónica, ella lo primero que me decía, que me hacía la seña que había que poner primero el mensaje. Entonces empecé a hacerlo y he ido progresando mucho con este plan. Les he hablado hoy que estamos en la pandemia, les he hablado a muchas personas del plan de salvación, cuando alguien me llama o yo lo llamo y que para algún trato, y bueno, lo he estado haciendo. Y también cuando encuentro personas que personalmente les puedo hablar, les he mostrado, aunque sea corto el mensaje, el plan de salvación, y estoy en ese proceso y creo que el Señor está ayudándome en ese propósito. Amén, amén, qué bueno. Ahora nos gustaría saber la resolución de cada uno. ¿Cuál es la tuya? Mi resolución es predicarle a la gente y pues de cualquier manera, de llamada telefónica, y si me encuentro a alguien y el Señor me pone ese ánimo, pues voy a intentar hacer todo lo posible y siempre mejorar mi comportamiento, y esas son mis resoluciones que dije en el inicio del año. Qué bueno, qué bueno. Hila, ¿y cuáles son tus resoluciones? Mi resolución es portarme mejor en las clases. Qué bueno, me alegra. Y queremos ser de apoyo, queremos ayudarte a lograrlo. Queremos ayudar a Padre a lograr sus propósitos y ayudarte a ti, porque todo lo que logremos como familia va a tener una repercusión en la iglesia de bendición. Sí. Y me gustaría escuchar más a Mami, ¿cuál es su resolución? Bueno, mi resolución este año ha sido leer la palabra todos los días sin falta. Y creo que gracias a Dios lo estoy logrando y lo seguiré luchando por hacer cada día. Qué bueno. Yo he tenido el deseo en mi corazón de buscar la presencia del Señor
y verdaderamente lograr ver a través de su gracia y misericordia su presencia misma, poder escuchar su voz para saber cuál dirección debemos tomar. Mi oración es: Señor, dame sabiduría, inteligencia y discernimiento de espíritu para poder lograr avanzar. Así que cada uno de nosotros tiene un propósito, una resolución, un deseo, un anhelo del corazón, que esto afecte poderosamente el reino de Dios en este mundo y no lo abandonemos hasta lograrlo. Somos un equipo, así que todos vamos a trabajar juntos y vamos a trabajar duro para lograrlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.